Muy buenos días a señores profesionales de la ingeniería. Reciban un cordial saludo a nombre del Centro de Actuación Profesional para la Ingeniería SCAPI. El día de hoy, sábado 23 de noviembre de 2019, estamos dando inicio al 29º Diplomado de Residencia, Supervisión y Seguridad de Obras, bajo el enfoque PMI, la filosofía Lean Construction y el modelamiento BIM. El día de hoy tenemos a bien presentar a ustedes el módulo 1, referido al tema de aspectos y principios generales de la contratación pública, a cargo del doctor Juan Miguel Rojas Ascón, a quien le damos la bienvenida y, doctor, bienvenido acá. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenos días con todos. Como bien menciona el ingeniero, el primer módulo es aspectos generales y de la contratación pública. Antes de iniciar quisiera hacer una consulta. ¿Acá todos son ingenieros arquitectos? ¿O hay alguno de otra profesión? ¿Todos ingenieros arquitectos? ¿Sí? Perfecto. A ver, el tema que vamos a conversar el día de hoy, y en esto sí quisiera ser específico, me gustaría que en la medida de lo posible, en caso tengan alguna consulta, alguna sugerencia, por favor me interrumpan sin ningún inconveniente. Porque la idea de esta charla, de esta conversación, básicamente es intercambiar conocimientos y aprender de manera mutua. Yo soy abogado, no soy ingeniero, así que tengo mucho que aprender de ustedes. ¿Estamos? Entonces tenemos que el primer tema a conversar con ustedes es la introducción al contrato de obra y sus modificatorias. Cuando en general conversamos de contratos, ¿ya? Y esta ley de contrataciones así lo establece, debemos entender que los contratos principalmente son un acuerdo de voluntades. Ojo. Esa es la premisa fundamental cuando hablamos de contratos. Y los contratos que se rigen por la ley de contrataciones con el Estado no son la excepción. Ojo, no son la excepción. Como les decía, cuando hablamos de contratos, en general, hablamos de necesariamente un acuerdo de voluntades. Y el contrato de obra, ojo, es un contrato que se encuentra presente no solo en esta ley de contrataciones con el Estado, para nada. Es un contrato que se encuentra de manera recurrente y frecuente en diferentes normas. Tenemos, por ejemplo, la norma de la ley de concesiones y APPs, la ley de obra por impuestos. Incluso el Código Civil establece una regulación específica para el contrato de obra. Sin embargo, y esto es importante mencionarlo, ingenieros, arquitectos, que cuando estamos frente a un contrato regulado por la ley de contrataciones con el Estado, la ley 30225, ojo, el esquema contractual cambia, pues. Y les digo por qué. Ya está, muchas gracias. Miren, cuando uno contrata bajo las reglas del Código Civil, existe siempre un plano de igualdad en los contratos. Por ejemplo, si yo, ¿cómo se llama, ingeniero? Sergio. Si yo contrato a Sergio, o más que yo contrato, yo le vendo a Sergio mi departamento, ojo, y yo le establezco como precio 100, Sergio de manera unilateral no puede decir te pago 80, o te pago 50, o sí puede hacerlo. No podría hacerlo. No podría hacerlo porque el contrato de compra-venta y en general todos los contratos regulados por el Código Civil parten de una premisa de igualdad. Lo único que puede modificar el contrato es el acuerdo de las partes. Es por eso que se señala que el acuerdo es el elemento principal en los contratos. Obviamente este acuerdo evidencia, como ya les decía, un plano de igualdad, una relación horizontal entre las partes contratantes. Ninguna de las partes puede modificar el contrato unilateralmente. Ninguna de las partes del contrato puede anular el contrato. Siempre está supeditado necesariamente a un acuerdo de las partes.
Y si hay un problema, ¿quién lo soluciona? O un juez o un árbitro. Sin embargo, cuando el Estado contrata, bajo esta ley 3225 que estamos conversando ahora, esa igualdad desaparece. Ese plano de horizontalidad no existe. El Estado contrata en virtud de su jus imperium. El Estado está arriba y el contratista está abajo. ¿Cuántos de acá son contratistas? ¿O trabajan en contratistas? ¿O en supervisores en todo caso? Hay varios. Cuando el Estado contrata bajo esta ley 3225, ojo, les decía que el Estado parte de una posición preponderante, una posición exorbitante respecto al privado. ¿Por qué? Porque el Estado con estos contratos, ¿qué busca cautelar? Busca cautelar el interés público, la construcción de colegios, la construcción de hospitales, de carreteras. Es por eso incluso que existen pues los famosos procedimientos de selección. ¿Por qué? Porque lo que establece esta ley es lo siguiente: el Estado tiene necesidades que satisfacer e intereses que cautelar. Por lo tanto, si se va a gastar el dinero de todos los peruanos, ya sea porque es una municipalidad, porque es un ministerio, obviamente tiene que ser transparente la selección de la persona que le va a vender al Estado. Entonces, dentro del procedimiento de selección, ¿ya?, tenemos los más grandes y más importantes son dos: la licitación pública y el concurso público, ¿correcto? La gran diferencia, excepto particularidades en su procedimiento, la gran diferencia es que la licitación pública es exclusivamente para bienes y obras. En cambio, los servicios son exclusivamente de los concursos públicos. Esa es la gran diferencia entre uno y otro procedimiento de selección. Claro, tienen una diversidad de actos y actividades previas con la finalidad de transparentar la selección del proveedor. Entonces les decía, en estos contratos del Estado con esta ley 3225, el vínculo del Estado con el privado es un vínculo vertical. ¿Y cómo se manifiesta este vínculo vertical? Si ustedes se dan cuenta, cuando contratan con el Estado te pide garantías, que vamos a ver más adelante. Te pide carta fianza de fiel cumplimiento por un 10%. Te pide garantía de adelanto, de materiales o adelanto directo, por ejemplo. Pero eso no es todo. El Estado, por ejemplo, puede anular el contrato. El Estado puede exigirte prestaciones adicionales. Algo que en el sector privado no se puede. Me explico con un ejemplo. Yo contrato a Sergio nuevamente y le digo: Sergio, construye este salón, una obra privada. Y después le digo: Sergio, por favor, quiero que construyas el segundo piso, te voy a pagar con los mismos precios. Sergio me puede decir: no acepto. Porque obviamente la modificación del contrato, ¿qué requiere? Necesariamente un acuerdo. Pero cuando estamos frente a un contrato con el Estado, ojo, el Estado puede modificar el contrato. Puede generarle adicionales o puede establecer deductivos. Es decir, el Estado puede modificar los alcances del contrato sin ningún problema. Y tú estás obligado a hacerle caso. Porque si no, te van a resolver el contrato. Y esto es importante que ustedes lo tengan claro, porque cuando contratan con esta ley no es un juego. Tienen que estar preparados para contratar con el Estado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú incumples, el Estado no solo te va a resolver el contrato, es decir, lo va a dejar sin efecto, sino además va a buscar que te sancione. Imagínense. Y la sanción o es pecuniaria, o la sanción es la inhabilitación para contratar con el Estado durante cierto tiempo.
Y como si fuera poco, el Estado puede resolverte el contrato, es decir, dejar sin efecto tu contrato por cualquier causal, por cualquier tipo de incumplimiento, sea legal, contractual o reglamentario. En cambio, si tú quieres resolverle el contrato al Estado, es decir, dejar sin efecto el contrato del Estado, solo puedes hacerlo en caso el Estado haya incumplido una obligación esencial, es decir, una obligación importante para alcanzar la finalidad del contrato. Dicho de otra manera, tú no puedes dejar sin efecto el contrato con el Estado por cualquier incumplimiento. Imagínense. Entonces, tenemos que el Estado no solo puede resolver el contrato, el Estado no solo puede generar adicionales y deductivos, sino también, por ejemplo, el Estado puede anularte el contrato. En los privados, si hay un problema de nulidad, te implica el Poder Judicial. En los contratos públicos no. El Estado puede anularte el contrato. Y cuando te lo anula, por ejemplo, vamos a ver más adelante la figura de la nulidad y la resolución, pero en principio, cuando el defecto que genera el vicio en el contrato es un vicio que aparece al momento de la celebración del contrato. Por ejemplo, presentar información falsa o inexacta. Cuando tú presentas información falsa o inexacta, así tu contrato ya esté avanzado, ya esté ejecutándose, igual el Estado lo puede anular. Imagínense. Y claro, con la consecuente sanción. Yo les cuento un caso que he tenido ayer, que es un caso, no es similar, pero les comento para que lo tengan presente. La ley establece que cuando tú ganas la buena pro de un procedimiento de selección, tienes 8 días para presentar tus documentos para la firma del contrato. Ojo, la empresa donde trabajo, una constructora, presenta los documentos en el 8º día, ¿no? Como debe de ser. La ley te dice, la entidad después de recibir tu información, tiene 4 días, ojo, 4 días para revisarla y si hay alguna observación hacértela saber. Plazo de 4 días. Ok. La entidad me dice, ¿sabes qué? Observo un par de barbaridades, la verdad. Porque, a ver, les comento. Para la firma del contrato, tú tienes que presentar, por ejemplo, tu contrato de consorcio, en caso te hayas consorciado. Correcto. Y como el consorcio es un contrato que puede tener RUC, ojo, ¿qué me dice la entidad? En tu contrato de consorcio no has establecido el RUC, por lo tanto está mal, te lo observo. Y yo le respondo y le digo, ok, yo hago una adenda e incluyo el RUC, pero ojo, dejo constancia de algo. Yo el RUC es imposible que lo tenga antes de la firma del contrato, pues. Y es imposible, ¿por qué? Porque primero yo firmo el contrato, legalizo con mis firmas ante notario y con mi documento voy a SUNAT. Y le digo, SUNAT, ya tengo mi contrato, por favor dame el RUC. Entonces, y SUNAT recién me lo da. Entonces, ¿cómo puedo tener el RUC antes de tener mi contrato firmado? Es imposible. Pero ya lo observó. Ok, subsanamos. Y también subsanaron la información de profesional, de tu experiencia, ¿no? Del profesional contractual. Ayer se vencía el plazo para firmar el contrato. Legalmente la entidad está obligada en el plazo de 2 días a firmarme el contrato. ¿Qué pasó? Nos apersonamos en la mañana a la entidad a firmar el contrato y nos comentan, obviamente de manera extraoficial, que había habido un problema interno en la entidad. ¿Cuál era el problema? Durante el procedimiento de selección, ustedes pueden hacer consultas a las bases, consultas a documentos contractuales, ¿correcto? Habían hecho consultas, la entidad había absuelto, ojo, sin embargo, esa absolución no le gustó a alguno de los participantes y pidió que ese documento sea elevado, las bases sean elevadas a OCE.
Sin embargo, parece que el documento se traspapeló, ojo, se traspapeló y nunca llegó a elevarse el documento a OCE. Me queda claro que hay un vicio de procedimiento. Sin embargo, ¿cuál es el gran problema? Que cuando el contrato es nulo por culpa de la entidad, ¿qué es lo que corresponde? Que de manera interna se fijen responsabilidades administrativas, porque el Estado ha gastado tiempo y dinero en lanzar procedimientos de selección. ¿Qué es lo fácil? ¿Asumir mi responsabilidad o trasladarla al particular? Y decir, yo no firmo contrato no porque sea nulo, sino no firmo contrato porque tú te has equivocado en tus papeles. Y es efectivamente lo que pasó. La empresa subsanó todas las observaciones y cuando vamos a firmar contrato nos dicen, ¿sabes qué? Hay un problema en tus papeles, has perdido la buena prueba. Imagínate. Y claro, ahí ¿cuál es el problema? El problema, como vamos a ver más adelante, el problema es que hay una sanción para eso. Y la sanción por no haberte apersonado a firmar el contrato, pese a que lo has ganado, es una multa entre 5 al 15% de tu valor referencial. Imagínense. O sea, es una multa espantosa. En el caso puntual, ¿qué es lo que hicimos? Como ya sabíamos que la entidad no iba a firmar el contrato con nosotros y ayer se vencía su plazo, yo me aparecí con mi notario. Me aparecí con mi notario y al mismo tiempo llevé una carta donde en la carta le decía, tenías hasta hoy para firmar el contrato conmigo. No lo has hecho. Por lo tanto, a partir de ahora, toda comunicación posterior es ineficaz porque es extemporánea. Me fui con mi notario a las 4 de la tarde, me aparecí en la entidad y pedí hablar con la señora la abogada de logística para firmar el contrato. Nos pasearon como una hora, esperen, ya salimos. Mesa de parte cierra 5:30. El notario se fue 5:25. Llegaron los señores de la entidad, bajaron y me dijeron, hemos traído su pérdida de buena pro, recíbela. Y querían que yo reciba ese documento en ese momento. Y claro, si yo aceptaba el documento, ¿cuál era la consecuencia? Que yo estaba aceptando que me están notificando dentro del plazo que no he cumplido con los elementos para firmar el contrato. Yo le dije, ¿sabes qué? Mándamelo a mi domicilio conforme esté en el expediente, no te voy a recibir nada. Y presenté mi carta de manera inmediata en mesa de partes, indicando que hasta ayer era el cierre y que toda observación posterior era inviable. ¿Por qué hice esto? Porque ya intuyendo que la entidad no iba a asumir su responsabilidad, sino que me iba a trasladar la responsabilidad a mí, tenía temor válido que esto suceda y finalmente me terminen sancionando a nivel administrativo con una multa exorbitante. Imagínense que con tu contrato con el Estado tienes que estar predispuesto a defenderte y a empapelar, de ser el caso, la situación. Suena poco, si quieren, suena burocrático, poco ¿cómo lo digo? ¿Perdón? Poco eficiente. Sin embargo, todos acá, bueno, soy ingeniero, yo soy abogado, pero finalmente la idea ¿cuál es? La idea es defender la empresa en la que trabajamos. Y si yo voy a hacer, si yo estoy al otro lado de la entidad, es decir, estoy en el lado de la entidad, soy funcionario público, veo la manera tampoco de perjudicar a la otra parte. Sin ir muy lejos, la conciliación, ¿por qué no funciona en el Perú? Menos en los contratos con el Estado. No funciona por el temor del funcionario público. ¿Cuántos trabajan en el Estado acá? ¿O todos son privados? Yo trabajé en el Ministerio de Transportes cerca de 4 años, justo en el área que veía estos temas. Y yo veía, por ejemplo, que a veces errores humanos finalmente, nadie es perfecto. Muchos funcionarios, no muchos, algunos se equivocaban con los documentos
y le negaban ampliaciones de plazo al contratista, por ejemplo. Se las denegaban, porque ya no tenían tiempo de analizar el tema, como antes había un silencio positivo, ¿se acuerdan o no? Si yo pedía mi ampliación de plazo con la ley anterior y no me contestaban, dentro del plazo establecido en la ley, se daba por aceptada la ampliación de plazo. Entonces muchas veces rechazaban el tema y trabajaban al destajo, sin analizar el fondo. ¿Y cuál era la consecuencia? Muchos procesos arbitrales. Pero en más de una ocasión, el funcionario público decía, sí, pues me he equivocado. Pero si yo le doy el plazo me van a denunciar, yo tengo familia. Si yo le doy, si le pago los gastos generales que está pidiendo, van a decir que yo estoy coludido. Y por lo tanto, me van a sancionar. Mejor no, que se vaya a arbitraje. Y el Estado termina perdiendo los arbitrajes, ojo, no necesariamente porque esto todo sea una corruptela espantosa, sino porque principalmente el tema ya nació muerto. Y acá las ingenieras se ríen. Es la verdad. El problema del Estado es el problema de la gestión del contrato. Tiene una diversidad de estamentos y cada uno se defiende a su manera. Y claro, cuando ya llega el problema está muerto. Y el funcionario público no concilia por un tema de temor a la Contraloría Pública. Porque la Contraloría Pública también denuncia a veces barbaridades. Incluso el espectáculo que estamos viendo, deben haber escuchado el tema de los árbitros en Odebrecht, que están siendo encarcelados y todo en las noticias. ¿Cuál es el temor acá? El temor no es que los encarcelen, porque finalmente si son culpables que se sancionen. El problema es que el fiscal está que denuncia el incumplimiento de honorarios bajo un arbitraje que se rigió por la ley de concesiones. Perdón, bajo la ley de contrataciones, esta ley, la 30225. Pero la ley que aplica es una ley distinta, la ley de concesiones. Tendrá que cruzar las leyes. Entonces, ya tenemos a un ministerio público que no tiene la más pálida idea de cómo funciona esto, y tenemos a una Contraloría que busca solo muchas veces entrampar el tema. Ustedes que son ingenieros podrán dar fe de esto. Durante el contrato de obra, las valorizaciones siempre son pagos a cuenta, ¿o no? Son pagos a cuenta, ¿por qué? Porque al final existe una etapa de liquidación de obra, ¿o no? Que más o menos es un cálculo matemático. ¿Cuánto te he pagado? ¿Cuánto debo haberte pagado? ¿No? Si te debo, te pago. Y si hay un saldo a favor de la entidad, tienes que devolverme. Y si no, te ejecuto las garantías. ¿O no? Así funciona. Pero la posibilidad que durante la ejecución del contrato, ojo, haya una diferencia de más o de menos, ¿es posible o no? Es posible porque finalmente existe una etapa de liquidación, una etapa de cierre. A un funcionario público, bueno, a un representante de la entidad donde trabajo, lo denunciaron por eso. Pues. Lo denunciaron porque en la etapa de valorizaciones, el político del momento había sido denunciado y uno de los regidores lo había denunciado también, y se entró en una pelea. Llega la fiscal y la fiscal dice, no, acá se ha pagado, se ha ejecutado de menos y se ha valorizado de más. Hay una diferencia. Por lo tanto, esto es colusión, estás defraudando al Estado. Entonces yo me acerco, claro, el denunciado era un ingeniero, imagínense, estaba asustado como corresponde, ¿no? Yo me acerco y hablo con la fiscal y digo, doctora, pero ¿por qué usted parte de la premisa que esto es un delito? Le digo. No, porque acá, mira, has pagado 100 y has ejecutado 95. Ese 5 es un delito, pues. En este caso, es una obra pública. La valorización es un pago a cuenta. Si hay una diferencia, se va a saber en la liquidación. Y si se sabe en la liquidación, y en caso hay un saldo a favor de la entidad tiene las garantías, tiene las cartas fianza, donde puede ejecutarse en caso el contratante no le deba la plata. ¿Dónde está el perjuicio al Estado? No hay un perjuicio al Estado. Es parte del contrato de obra. Es parte de su devenir normal. Y créame que la fiscal no sabía
¿qué hablas? Tuve que llevarle mi ley. La primera vez incluso me dijo, no, ese es un libro, tú lo has modificado. Bajé el peruano, la verdad, bajé el peruano impreso y se lo dije, aquí está, doctora, mire, léalo. Esos fiscales son los que nos investigan. A ustedes, ya, bueno, a mí no, pero ustedes que son funcionarios, son ingenieros, que mañana contratan con el Estado, están expuestos a esas cosas. Conocer este tipo de detalles es importante, ingenieros. Crean. Entonces, les decía, el Estado contrata en una verticalidad respecto del privado. Esa verticalidad se llama cláusulas exorbitantes, porque el Estado tiene facultades distintas al particular. El Estado puede declarar nulo el contrato, el Estado puede resolver el contrato por cualquier incumplimiento, el Estado puede interpretar el contrato, puede pedir que te sancionen, ojo, y además puede ejecutarte las garantías con tu casi muerte financiera, porque quien sabe que emiten fianzas, si el banco te las ejecuta, muy posiblemente la próxima vez no te las dé, es muy complicado. Entonces, si se dan cuenta, el Estado tiene una diversidad de abanicos para defenderse. Y es importante que nosotros, los contratistas, los particulares que contratamos con el Estado, estemos informados adecuadamente. Doctor, una consulta. Claro, dime. Usted me está hablando de los pagos a cuenta que está mencionando. Lo que usted está mencionando yo creo que sí sería tolerante cuando hay una diferencia de un 5%, un 7%. Pero si la diferencia por lo menos es un 30%, entonces ahí ya no hay excusa para decir que son pagos a cuenta. Eso se puede aplicar cuando hay una diferencia de 5 o 6%, pero si el caso es abrupto y por lo menos es un 30%, ahí ya yo creo que, a mi parecer, ya el tratamiento es diferente. Completamente de acuerdo. La verdad, completamente de acuerdo. Y además, para terminar, quería hacer una consulta. En los contratos, por ejemplo, en el caso de un consorcio, de una supervisión, le hace su contrato al jefe de supervisión, debe estar definido el plazo de ejecución del servicio que dura la obra, la fecha de inicio y su fecha final, o no necesariamente tiene que estar cuando empieza y cuando termina, con fechas. Ya. A ver, dos preguntas interesantes. Primero, en cuanto a la diferencia, me queda claro que la diferencia debe ser razonable. Y yo parto de la razonabilidad de lo que establece la misma ley. Te establece una diferencia del 5% de las valorizaciones. Por lo tanto, de ser así, yo entendería, apegándome a la ley, que la diferencia debería ser más o menos 5%. Obviamente, si hablamos de un 30%, me queda claro que eso es escandaloso. Pero escandaloso no solo del ejecutor de obra, sino también del supervisor y del administrador del contrato que aprobó esa valorización de esa manera. O sea, ahí el problema no solamente es el ejecutor de la obra, probablemente el problema sea mayor. En cuanto a tu consulta, si en un contrato de consorcio, cuando contratan al jefe de supervisión, me dices, debes tener un contrato por el término, por el inicio y fin de la obra, o no debe decirlo, entiendo así. ¿Esa es tu consulta? Lo que pasa es que en el contrato solamente especifica, se le contrata hasta que culmine la obra. Pero para mi parecer mío debe ser, la ejecución de la obra comprende 365 días calendarios, porque se contrata desde el día tal hasta el día tal que cuadra los 365 días. Eso es para mí lo que debe ser, pero si usted que tiene conocimiento dice que no es necesario, entonces para tener conocimiento. A ver, en principio tenemos que tener en cuenta de algo. Va a determinar qué tipo de vínculo contractual tienes con tu jefe de supervisión. ¿Ya? Porque lo que te pide la norma es principalmente que tenga una presencia permanente en obra. Ojo.
Entonces, si se hace un contrato de trabajo, por ejemplo, bajo el régimen laboral 728, lo que se contrata, o la forma de contratación es por una obra específica. Claro, pero no, estamos hablando de una obra. Pues. Claro, entonces, no, pero esa modalidad contractual existe, es un contrato modal dentro del régimen privado laboral. Ojo. Entonces, bajo esa lógica, obviamente tendría que culminar el contrato hasta la fecha de la aprobación de la liquidación de la obra, que es la etapa final del contrato. Y además hay un tema, poner fecha de inicio y fin, yo creo en lo particular que es complicado. De hecho, no la recomendaría. Y me preguntan por qué. Por lo siguiente. Miren, la obra muchas veces está supeditada, de hecho yo no conozco obra que no haya sido así, tal vez ustedes sí, ¿ustedes conocen obra que haya terminado en su plazo contractual? Yo hasta donde sé no. Siempre el plazo termina ampliándose. Siempre termina ampliándose. Entonces, si tú contratas su jefe de supervisión, al contractual que fuese, ojo, lo contratas por el plazo inicial de obra, es decir, por el plazo fijado en tu contrato, estás expuesto a que tu contrato se amplíe. Y claro, y si se amplía, por lo tanto va a haber un nuevo contrato donde va a tener que pagarme nuevamente. Exactamente. O sea, si ustedes son los trabajadores, yo les diría, negocien por un plazo específico, si son contractuales. Si son el empleador, les diría, no, hagan un contrato completo, o sea, por todo el tiempo de la obra. ¿Por qué? Porque la exigencia de la norma respecto a la presencia de los profesionales contractuales es bastante fuerte. Las penalidades son entre media UIT a una UIT por día. Una UIT es una unidad impositiva tributaria que en la actualidad creo que es 4.600 soles, si mal no recuerdo, diario, por ausencia del profesional. Entonces, si el profesional falta 10 días, son 40.000 soles. Imagínense. Entonces, si ustedes son empleadores y tienen la obligación de contar con este profesional y ya terminó su contrato, el profesional va a renegociar su sueldo para seguir en obra. Pues. ¿Me siguen la lógica o no? Yo lo haría como profesional. Porque además hay un tema acá, también vamos a ver más adelante. La ley es tan estricta con el tema de los profesionales contractuales que te establece dos tipos de penalidades. La primera penalidad, ojo, es por ausencia del profesional en obra. Si el profesional no está, te establecen entre media a una UIT. Pero adicionalmente te dice lo siguiente la ley. Te dice, mira, acá hay una segunda penalidad. Si ese contractual tuyo, ese profesional, termina su vínculo laboral contigo, ojo, y yo, entidad, no he aprobado su cambio, ojo, no he aprobado su cambio, también te penalizo. Entonces, si tu profesional contractual se va, te van a aplicar dos penalidades. La primera porque no está en obra, por ausencia. Y la segunda porque la entidad no autorizó su cambio por un nuevo profesional y este profesional ya se fue. Ya terminó su vínculo laboral contigo. Entonces, vas a tener una penalidad diaria mínimo de casi 9.200 soles por este profesional. Entonces, si tú eres el empleador, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar que su contrato sea lo más laxo posible para que él esté durante toda la ejecución de la obra. Y si tú eres el profesional, ¿qué vas a decir? No, prefiero que sea plazo fijo, porque una vez terminado el plazo, yo voy a poder renegociar nuevas condiciones. ¿Me siguen o no? Pero ahí va a depender. Va a depender, si tú me pides un consejo, te diría, va a depender de la posición que asumas en el momento. Si eres trabajador, te diré, mira, trate en lo posible que tu contrato tenga una fecha límite para que puedas renegociar tus condiciones laborales. Tu permanencia en obra, tus bajadas. Podemos discutir sobre eso porque yo creo que es hasta ilegal, eso genera un mercado negro de profesionales.
Esa es la verdad. ¿Otra consulta? En el caso se amplía el plazo de la obra, Ya. en ese caso el salario de supervisión, ¿quién lo asume, la entidad o el contratista? Depende de la causa de la ampliación. Si el plazo, o sea, si el contratista incurre en penalidad por atraso, al final le van a achatar los mayores gastos a él. Ojo. Pero si la ampliación de plazo es válida, la entidad está obligada a ampliarte el plazo. Claro. Y asumir el costo. Mencionó de los deductivos, digamos, de que la entidad unilateralmente puede hacer reducciones o deductivos de metas, Sí, claro. sin, digamos, consultar al contratista. Claro. Lo que pasa es que esto ha sido un gran debate, ¿ya? Porque ¿qué ha pasado mucho? El arbitraje nació como una solución al Poder Judicial, ¿ya? Una solución que permitía ¿qué cosa? Que, por ejemplo, un juez que ve temas penales, civiles, laborales, ya no vea además temas de obra pública, por ejemplo, sino que el arbitraje permitía que gente vinculada a obra, ingenieros, arquitectos, incluso abogados vinculados al tema, puedan decidir adecuadamente sobre un tema sometido a su competencia, porque siendo objetivos y siendo sinceros, esta ley, la 30225, es una ley netamente de ingenieros y arquitectos. Los abogados estamos de yapa acá, esa es la verdad, porque esta ley es netamente de ingenieros y arquitectos. Y la idea es que los especialistas en estos temas vean y solucionen las controversias. Pero ¿qué pasaba mucho? Utilizaban mal la herramienta del arbitraje. ¿Cómo así? Durante la etapa de ejecución, el contratista advertía la necesidad de un supuesto adicional. No se me ocurre, pues una columna más, ¿no? Si abogamos un ingeniero, una columna más. Y le preguntaban a la entidad y le decían: ojo, municipalidad, debo hacer acá una columna más. ¿La pruebas o no la pruebas? No, no la hagas. Según mi expediente técnico, está correcta la estructura como está diseñada. ¿Qué hacían los contratistas? La construían igual. La construían pese a que el cliente les dijo que no lo hagan, y se iban en arbitraje. Y en arbitraje pedían el pago de esa columna. Porque el deductivo y el adicional están muy vinculados en realidad, porque es la modificación del contrato finalmente. Para más o para menos es la modificación del contrato. Entonces, comenzaron a existir un montón de laudos arbitrales, ¿ya?, donde le ordenaban el pago a la entidad de adicionales no aprobados. Y esto es un error terrible, pues. ¿Por qué? Porque ¿quién es el dueño de la obra? La entidad, ¿o no? La entidad es el dueño de la obra. Y la entidad define si quiere o no una columna más. La entidad define si quiere o no una obra adicional. Tú como contratista no puedes saltarte por encima de la entidad y decir: no, acá sí, ellos quieren un adicional. Atenta contra la propia gestión de la entidad. Y lo que se estableció ya hace algunos años atrás es que estos temas de adicionales, por ejemplo, no eran arbitrables. La decisión de la entidad de aprobar un adicional o aprobar un deductivo no se someten a competencia arbitral, porque es exclusiva decisión de la entidad. Doctor, en ese caso, como usted está mencionando una columna, y estructuralmente se amerita una columna o una placa adicional para que esa estructura no falle, y es responsabilidad de la entidad si es que se cae la edificación. Muy buena pregunta. A ver, yo tengo la obligación de ejecutar la obra de acuerdo al diseño que me han entregado, de acuerdo a la ingeniería que me ha sido entregada. Correcto. Si yo, durante la ejecución de la obra,
advierto una deficiencia técnica, yo debo de informar al cliente. Y de hecho, lo que te pide la norma es dejar constancia en el cuaderno de obra de la necesidad del adicional. Porque si es parte de esa que es una necesidad. Y la justificación técnica. Exactamente, ingeniero. Pero, ojo, es una necesidad para que la obra funcione adecuadamente, cumpla su finalidad pública. Si yo como ingeniero dejo constancia de la necesidad a través de mi residente, por ejemplo, el supervisor aprueba la necesidad, yo tendría ahí que un plazo de 15 días para presentar el cliente técnico, ¿no? Porque ahora ya cambió la norma. Pero si la entidad me la rechaza, ojo, y me dice, ¿sabes qué? No, hagas el adicional, yo tengo dos opciones eventualmente. La primera, dejar constancia en el cuaderno de obra y por carta a la entidad y a su superior que yo no me responsabilizo por la falla en el diseño y que yo estoy sugiriendo un adicional y que la falta de construcción del adicional va a generar que, no sé, la infraestructura colapse y no alcance su finalidad pública. Y ahí ya no podrán decir, ¿sabes qué? Es tu responsabilidad. Y la otra opción es, ¿sabes qué? Ver la manera de cómo resuelvo el contrato. Pero la resolución no sería por no haberte aprobado el adicional, porque no es decisión de ellos, sino porque hace imposible, por ejemplo, que tú puedas cumplir con tus obligaciones contractuales. Porque sin ese adicional no puedes ejecutar los demás adicionales, si me ocurre, perdón, las demás prestaciones. Y resuelves el contrato. Entonces, ¿sabes qué? Me voy, prefiero que me paguen el 50% de la utilidad dejada de percibir, ahora vamos a conversar sobre eso, y prefiero irme. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa mucho? En el caso del Ministerio de Transportes, nosotros tenemos como ejecutor de obra, tenemos una garantía de 7 años, correcto. Terminada la obra, yo como contratista tengo la obligación de responsabilizarme por la ejecución de la obra durante 7 años, por los famosos vicios ocultos. La plataforma comienza a colapsar, comienza a dañarse, y te mandan una carta y te dicen, ¿sabes qué? A los 3 o 4 años ya terminado la obra, ¿no? Mira, la obra se ha dañado, repárala. Es lo que te dicen. Si no, te voy a denunciar para que te sancione. Y tú tienes ahí que acreditar algunas cosas, pues. Muchas veces la infraestructura se daña, ¿por qué? No por un problema en el proceso constructivo. Se daña a veces porque el diseño está mal, porque el clima es un clima crudo, un clima agresivo que daña la infraestructura. La falta de mantenimiento. Problemas en el diseño, por ejemplo. Porque finalmente es dinero. Entonces, tu obligación de subsanar el problema es en la medida que sea un vicio oculto. Si no es un vicio oculto, no estás obligado a subsanar nada. Ok, continuemos, por favor. Entonces hemos quedado que en los contratos con el Estado, bueno, es un concepto civil. Un poco les decía que el contrato de obra también se encuentra en el Código Civil. El contrato de obra, bajo la ley de condiciones con el Estado, es propiamente un contrato de construcción. ¿Ya? La ley de contrataciones con el Estado la llama contrato de obra, pero propiamente es un contrato de construcción. Y según el anexo, la definición tendrá como objeto la fabricación, generación de una obra entendida como aquella construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles que requieran dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y equipos.
Después vamos a ver una parte vinculada al tema de subcontratación, que es importante. Sin embargo, tengan en cuenta algo. El contrato de obra público bajo esta ley 3225 necesariamente debe cumplir con estos elementos. ¿Por qué menciono esto? Porque, y un poco me voy a adelantar en todo caso. Miren, nuevamente, hay una sanción en la ley de contrataciones cuando tú subcontratas sin autorización de la entidad. Ojo. Y claro, hay una sanción económica que dice lo siguiente. Si mal no recuerdo, igual el rango está entre el 5 y el 15%. Ya. A ver, cuando tú vas a subcontratar, a mí me contratan para construir un hospital. Y yo contrato a Sergio para que él construya la infraestructura. ¿Estamos o no? El gran problema de la subcontratación, ¿cuál es? O mejor dicho, ¿por qué las empresas no suelen subcontratar? Porque en buena cuenta ceden su experiencia. ¿O no? Sí, claro. Porque ustedes saben que mi capacidad de contratación va aumentando mientras más obras tenga. Mientras obras más grandes tenga, mi capacidad de contratación, es decir, de celebrar más contratos, va creciendo. Entonces, si yo celebro un subcontrato con Sergio y yo le cedo el 20% del contrato, en el hospital es mucho más, claro está, pero pensemos que le cedo el 20%. De ese contrato solo me va a servir como experiencia para otros contratos el 80%, porque el 20% ya lo subcontraté pues con Sergio. ¿Me siguen o no? Entonces, obviamente las empresas buscan no subcontratar, porque ceden experiencia. Y no solamente eso, si el subcontratista se equivoca, yo sigo asumiendo la responsabilidad solito. Él no asume la responsabilidad, asumo yo. Entonces, esto es complicado, pues. ¿Por qué? Porque pierdo experiencia y además asumo responsabilidad por una parte de la obra que yo no he ejecutado. Y lo que establece la ley de contrataciones te dice que si tú subcontratas sin autorización, te corresponde una multa del monto contractual entre el 5 al 15%. Pero además, solo puedes subcontratar máximo el 40%. Máximo el 40%. Siempre y cuando las partidas del contrato o de las bases no digan que está prohibida la subcontratación de manera expresa, que suele pasar. En los contratos de provías, por ejemplo, en los mantenimientos, hay partidas específicas que está prohibido subcontratar de manera expresa. Dicho de otra manera, salvo prohibición expresa de las bases, tú solo puedes subcontratar hasta el 40%. Y tú antes de subcontratar, tienes que comunicar a la entidad que vas a subcontratar. Y la entidad tiene el plazo de 5 días para contestarte. Y si la entidad no te contesta, a diferencia de la ley pasada, se tiene por denegada el pedido de subcontratación. La ley anterior te decía, si tú mandas la comunicación a la entidad y la entidad no te contesta, se tiene por aprobada, exactamente. La norma actual no, ya lo prohíbe.
Entonces, si se dan cuenta, no solo voy a tener una sanción económica, sino además voy a perder experiencia y asumir responsabilidad de una parte de la obra que no he ejecutado. El tema de la subcontratación genera una diversidad de complicaciones, pues. Pero acá viene la pregunta del millón. ¿Todo es subcontrato? Dicho de otra manera, todos los contratos que celebre el ejecutor de la obra es un subcontrato, y la respuesta es no. Porque si a mí me han contratado para ejecutar una obra, será un subcontrato de obra si es que yo subcontrato obra. Dicho de otra manera, subcontrato alguna de las partidas contractuales establecidas en el expediente técnico. ¿Por qué? Porque yo estoy cediendo parte de mi obligación contractual. Pero adicionalmente, OCE, en reiteradas opiniones e incluso resoluciones del tribunal, ha señalado lo siguiente, pues, que en principio no todo es subcontrato, va a depender de la naturaleza del contrato. Por ejemplo, la compra-venta de agregados, el suministro de concreto, eso no es un subcontrato, porque si se dan cuenta es una compra-venta. En la compra-venta hay la entrega de un bien y el pago de un dinero. Eso no es obra. ¿Me siguen o no? Por lo tanto, no es un subcontrato. El arrendamiento de línea amarilla, por ejemplo, el arrendamiento de equipos, tampoco es un subcontrato. ¿Por qué? Porque será subcontrato si yo contrato parte de la actividad contratada del cliente hacia mí. ¿Estamos o no? Entonces, hasta acá el tema está medianamente claro. Y yo les doy no sé si es un tip, pero creo que les puede ser de utilidad durante su etapa de ejecución contractual. ¿Por qué? Porque como les mencionaba al inicio, OCE ha dicho más de una vez que para que exista obra debe existir un bien inmueble, una dirección técnica, un expediente técnico, una mano de obra, materiales y equipos. Y OCE ha dicho también lo siguiente: si falta alguno de estos elementos, ya no es obra, es un servicio. ¿Estamos o no? Si en el contrato que tú vas a celebrar con tu subcontratista le falta alguno de estos elementos, ya no es un contrato de obra, es un servicio. Dime. Supongamos lo último que nos acaba de decir entonces, supongamos en una obra el contratista, ¿no? Contrata a un maestro de obra que comienza con una cuadrilla, pero le da los materiales para que trabaje. Entonces estamos bajo esta misma línea. Como falta el tema de materiales, entonces ya no es una obra, sino debería ser un servicio y por lo tanto no es una subcontratación. Esa es la conclusión a la que iba a llegar. Perfecto, ingeniero. Claro, o sea, a lo que voy es, si quieren, echa la ley, echa la trampa. Esa es la verdad. Bueno, es parte de mi oficio también. Es que es la verdad, ¿no? O sea, yo tengo la barrera del 40%, tengo la barrera de que voy a perder la experiencia. Entonces, para que, como les decía, ¿no? Para que sea obra, tiene que ser obra igual a mi subcontratista obra. Y para que sea obra debe tener estos elementos. Entonces, cuando yo voy a contratar con el particular, o sea, con un subcontratista, yo celebro un contrato, pero como se ha dicho que si falta uno de estos elementos es un servicio, y servicio no es igual a obra, perfectamente en mi contrato privado
le saco alguno de estos elementos. Bueno, bien muere no creo, no complicadísimo. Le saco, por ejemplo, los materiales y la dirección técnica, por ejemplo. ¿Me siguen o no? Por ejemplo, ¿no? Si yo contrato a Sergio, pensamos que es maestro de obra, con su cuadrilla. Yo diré, vamos por partes, yo te doy los materiales, ¿no? Y además, como yo tengo mi residente y tengo mi ingeniero de producción, yo te doy la dirección técnica. Además, tú vas a construir, Sergio, de acuerdo a mi expediente técnico que yo te voy a dar. ¿Me siguen o no? Por lo tanto, Sergio solo tendrá mano de obra. Y claro, como Sergio tiene a sus trabajadores, su cuadrilla, Sergio sacará sus CPPs, Sergio sacará sus SCTRs, todo a nombre de ellos. Pero que el SCTR, ojo, y los CPP sean a nombre de Sergio, no necesariamente indica que es un subcontrato. O dicho de otra manera, un subcontrato sancionable por OCESI porque no tienes autorización. ¿Me siguen o no? Y con eso, o de esta manera, lo que busco es evitar la sanción de OCE, evitar ceder mi experiencia y adicionalmente no estoy obligado a pedirle a la entidad autorización para subcontratar y tampoco estoy limitado a un 40%, pues. Porque no es obra, es un servicio. Y no lo digo yo, lo dice OCE en reiteradas opiniones. ¿Y el servicio hasta cuánto puede ser? No, es que no hay límite. Pues. No hay límite. No hay límite. Porque ¿Sale el nombre de quien hace el servicio? ¿Perdón? ¿Y sale el nombre de los que...? Ah, ¿quién te factura? Claro. Por supuesto. Y él asume todos lo que estaba mencionando hace un momento. Los gastos, claro, depende cómo lo negocien, ¿no? Pero en principio sí, claro. Porque finalmente la limitación es para el contrato de obra, para un subcontrato de obra. Los abogados dirían, a veces lo hablamos así en difícil, no porque sea distinto, sino porque en realidad queremos hacernos importantes. Esa es la verdad. No, en serio, conozco, yo trabajo toda mi vida con ingenieros, ¿no? O sea, yo creo que a ver, yo lo pongo así. Todo funciona bien hasta que aparece el abogado, de verdad. Yo he conocido acuerdos así impensables, que el ingeniero que tiene palabra lo cumple y no pasó absolutamente nada. Pero claro, llega el abogado y dice, no, eso es ilegal, te van a meter en prisión, se asustan las personas y cambian todo y se perjudicó todo, ¿no? Suele pasar, sí, claro, me ha pasado más de una vez. Pero, a lo que voy es, en este caso puntual, tú no estás obligado a un porcentaje mínimo. Y a lo que iba, como dicen los abogados, no es un subcontrato porque no es un subtipo negocial. Es decir, no es un contrato derivado de un contrato principal. Es un servicio. ¿Hasta acá? ¿Cómo vamos? Doctor, ¿y en qué artículo está contemplado sobre esto de servicio? ¿Cómo así? Donde una empresa contratista puede contratar por servicios lo que se viene ejecutando. Ah, no, lo que pasa es que... Un momento. De los subcontratos, ¿no? Dependiendo de las bases o el contrato que lo establece. Claro. Para hacer uso de los subcontratos, pero de servicios no he visto. ¿En qué artículo está eso? No. Es que, a ver, en el caso de servicios es más complicado. Pues. Porque ahí, ¿cómo desmembras o sacas los elementos para que deje de ser un servicio? Es más complicado. O sea, en servicio sí tendrías que guiarte por la norma. O sea, si tú tienes un servicio y vas a contratar otro servicio, es muy complicado que apliques esto. En el caso de obra. No te entiendo. Yo hablo de ejecución de una obra. Claro. Que se puede hacer uso de un servicio, ¿no? Claro. Yo le digo eso, ¿en qué artículo está? Puede hacer uso de Esto está en realidad, esto es una diversidad de opiniones de OCE. Son opiniones e interpretaciones que hace OCE.
Y acá un tema importante. ¿Eh? La norma anterior te decía que la opinión de OCE era obligatoria. Ahora ya no te dice eso. Sin embargo, hay otra opinión de OCE que te dice las opiniones de OCE siempre son obligatorias porque son emitidas por un órgano especializado. Esta es una interpretación que se ha dado como de unas 6, 7, hasta 8 opiniones de OCE diversas y de diferentes años, ¿no? Que es un poco concordante con lo que emite OCE y lo que cree OCE a través de sus opiniones, que ciertamente no varía mucho, la verdad. Si me pides un artículo específico no vas a encontrar. Dime. Una consulta que quedó pendiente anterior, que quería hacerle era por el tema de que habíamos mencionado el tema de la penalidad, en el caso específico que no se encuentre, por ejemplo, un especialista en obra, ¿no? Ya. Especialista contratista, perfecto. Claro, uno puede apuntar en el cuaderno, pues no el supervisor en este caso, de que no se ha encontrado el profesional en campo, ¿no? Pero supongamos que 2 días seguidos no viene, el tercero viene y trae un certificado médico de que esos días se ha encontrado mal de salud, ¿no? ¿Cuál vendría a ser ahí la figura? Igual se da la penalización, o porque la norma la verdad no he visto que toque, ¿no? Vamos a tocar ese tema de una vez, nos parece que en realidad sus preguntas enriquecen más el tema y me son más, me genera más expectativa en realidad. Miren, cuando partimos de un incumplimiento, cuando partimos de penalidades, siempre decimos necesariamente que hay un incumplimiento. Penalidad es igual a incumplimiento, pero el incumplimiento como requisito es que sea imputable al que incumple, es decir, al contratista. Dicho de otra manera, si hay un incumplimiento que no me es imputable o no me es atribuible, no tengo por qué asumir las consecuencias de la penalidad.